De Dios. Y hoy quiero hablarte de algo muy importante. Quiero hablarte de ese corazón, porque muchas veces las personas y cada uno de nosotros, muchas veces hemos escuchado la palabra de Dios. Amén. Cada vez que venimos a la iglesia escuchamos la palabra de Dios. Cada vez que quizás ponemos allí la radio, una radio cristiana, Dios de una forma ahí está hablando, predicando allí el predicador, tanto también en YouTube, y todo eso, Dios de una manera u otra te habla. También usted puede estar quizás transitando por la calle y una persona viene y de una manera u otra, como le ha sucedido a hermanos en estos días, esa persona te habla de Dios, te deja un mensaje. Es una palabra de Dios para tu vida. Amén. ¿Cuántos hemos recibido palabra todos estos días? Levante su mano, amén. Y esto es importante porque Juan capítulo 10, versículo 27 al 28, dice, la palabra de Dios dice así. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. Y ese versículo, esos dos versículos marcan algo tan importante. Jesús nos da la seguridad de nuestra salvación, de esa protección, de esa cobertura sobrenatural que puede venir a nuestra vida. Él con estos dos versículos nos da esa seguridad. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. ¿Cuántos saben que en esa cobertura la palabra de Dios nos muestra que nosotros es como que estamos en el hueco de su mano? En esa protección, en esa cobertura. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos estado en este tiempo? Y para todos los que están escuchando en este canal ICC, ¿cuántos habrán estado al lado de personas con COVID-19? Pero esa pandemia, ese virus no tocó su vida, no tocó su morada. Esa cobertura de Dios que viene por ser sus ovejas, por oír la voz. Amén. Y Él nos conoce, dice. En estos versículos, hermanos, Jesús nos da esa seguridad de nuestra salvación. Pero importante es entender, para tener esa seguridad, escuchen, de nuestra salvación, de esa cobertura sobrenatural, necesitamos cumplir, hermano, con unas condiciones que nos muestran estos dos versículos. Aquí lo primero es ser ovejas. Amén. Ser ovejas de Jesús. Pastor, y le hago esta pregunta a usted. ¿Usted es una oveja del Señor? Pastor, yo soy humano, no soy un animal. Representa si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Cuánto entienden que ese es el mensaje? Amén. ¿Usted es una oveja del Señor? ¿Se siente esa oveja del Señor? Escuchen. Es importante. Lo siguiente que podemos ver en esta condición para tener esa seguridad, oír su voz. Oír su voz, diga conmigo, oír su voz. ¿Oye usted la voz de Dios? ¿Ha escuchado la voz de Dios en estos días? ¿Está escuchando la voz de Dios, hermano? Porque eso es importante. Jesús también dice, yo las conozco. ¿Usted es conocido en el cielo? ¿Usted es conocido en el cielo, hermano? Amén. Y lo último es que esas ovejas lo sigan, lo obedezcan. ¿Es usted una persona obediente al Señor? Porque escuchen, estas condiciones
muestran que estos dos versículos garantizan esa seguridad de protección y cobertura a aquellos que oyen la voz. Son ovejas, amén, y Dios les conoce. Y esto es importante, hermano. Ahora, de todos estos puntos, hermanos, quiero enfocarme en algo muy importante, en oír la voz del Señor. Y usted quizás se imagine cómo tengo que ahí hacer fuerza para escuchar la voz, ahí que me hable al oído. Dios le puede hablar de distintas formas. ¿Cuántos entienden que es así? Pero cuando hablamos de esos oídos espirituales, hermano, hablamos de esa comunión divina también. Ahora, y la pregunta es, ¿por qué algunos no oyen la voz de Dios? ¿Por qué algunos no oyen la voz de Dios, hermano? Cuando constantemente Dios, de una manera u otra, nos está hablando. ¿Cuánta palabra hemos recibido de parte de Dios? Yo encuentro la respuesta, mi amado hermano, en la parábola del sembrador. Aquí encontramos algunas referencias muy importantes de algunos personajes que recibieron la misma palabra, hermano, de parte de Dios. Porque oye usted, quiero que piense esto, todos los que estamos aquí, que somos muchos hoy en la iglesia, y todos los que están en su casa ahora, estamos escuchando este mensaje, esta palabra de Dios. Están escuchando al predicador. Le estoy predicando este mensaje, y todos los que estamos aquí, los que están conectados, están escuchando las mismas palabras. Amén, las mismas palabras. Entonces, Mateo capítulo 13, versículo 1 al 15, dice la palabra de Dios así: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, y que él tuvo que subir, dice, porque era grande la multitud, a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pies en rodillas, dice, y les dijo en parábolas muchas cosas como esta. Y aquí viene la parábola del sembrador. Un sembrador salió, decía Jesús, a sembrar mientras iba esparciendo la semilla que representa la palabra de Dios. Una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros, las aves, dice en otra versión, y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra, dice la palabra, no era profunda. Amén, no era profunda, dice la palabra de Dios. Versículo 6, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Versículo 7, otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecerla ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, dice, en buena tierra, en buen corazón significa, en el que se dio una cosecha, rindió 30, 70 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Eso habla de esa multiplicación, de ese crecimiento. El que tenga oído, dice la palabra, que oiga, dice la palabra. Pero sigue diciendo el versículo 10, los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábola? A ustedes, dice Jesús, se les ha concedido conocer los secretos. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino, de los cielos. Porque no a todos, hermanos, se les va a dar a conocer esos secretos del reino de los cielos. Amén. Pero a ellos no, dice. Al que tiene se le dará más,
y tendrán abundancia. El que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábola. Y aquí esto representa, hermano, como la parábola de los talentos. Usted tiene un gran potencial, pero para producir ese potencial y multiplicarlo, usted tiene que sacrificar. Eso nos muestra y direcciona un poco la palabra de eso. Pero luego dice, aunque miran, no ven, aunque oyen, no escuchan, ni entienden. Ellos, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los oídos y se les ha cerrado los ojos. De lo contrario, dice, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, dice, y yo los sanaría, dice la palabra. Ahora, todos estamos escuchando este mismo mensaje, hermano. Todos los que están conectados, todos los que hoy estamos aquí, cada uno de ustedes está escuchando el mismo mensaje. Amén. Pero aquí muestra algo muy interesante. Solo uno de esos personajes produjo frutos, en el cual cayó en esa tierra de su corazón, porque representa el corazón, en qué condición estamos. Amén. Y sabe, esa persona produjo esos frutos maravillosos que fueron multiplicados. Ahora, entonces, esto nos muestra, mis amados hermanos, que no es como se dice, sino como se recibe esa palabra. Y lo mismo sucede en nuestra vida diaria. No es lo que la gente me dice, sino cómo recibo yo el mensaje de esa persona. Cada persona lo puede recibir de manera diferente, y esto es una realidad. Dependiendo cómo está su corazón, porque todo depende cómo está su corazón. Amén. Y eso mismo sucede con la palabra de Dios. Primera razón, y esto es importante para los que están anotando, es porque el diablo viene y le quita esa palabra de su corazón para que no crean. La segunda razón es porque no tienen raíces. Esa palabra que Dios le da no echa raíces. Y la tercera razón por la cual no pueden escuchar la voz de Dios es porque esa palabra es ahogada por ciertas cosas en nuestra vida, hermanos míos. Amén. Ahora quiero que analicemos estos tres puntos muy importantes, estas tres razones por las cuales muchos no oyen la voz de Dios. Amén. Porque hay muchas personas que escuchan el mismo mensaje. Y hoy usted está escuchando este mensaje. Pero como esté hoy su corazón, usted va a entender o no va a entender. Y esto es importante porque hoy la palabra de Dios se le está siendo predicada a cada uno por igual. Pero cada uno lo entenderá de una manera diferente como nos muestra la palabra. Amén. Ahora, en primer lugar, y esto es importante, en primer lugar, dice Marcos 4:15, la semilla que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, oyen la voz de Dios, pero enseguida viene Satanás y le quita esa bendición. Esa palabra no da frutos. ¿Por qué? Porque en esta parábola nos habla que esta palabra que Dios nos da cae sobre un terreno duro del corazón. Dice junto al camino. Y por ahí pasan las personas, por ahí pasan los trajines, las situaciones de la vida de todos los días y pisotean la tierra. Pisotean esa parte y se termina volviendo dura, se convierte en una tierra dura. Por eso hay muchas personas que tienen duro su corazón. Entonces les es difícil escuchar
la voz de Dios. Algunos que han experimentado la presencia de Dios, después dejan de escuchar esa voz de Dios y ya no es lo mismo la presencia. Quizá usted conoce a alguien o usted está pasando por eso. Entonces, ¿y el enemigo qué es lo que hace, mis amados hermanos? El enemigo aprovecha esa dureza de nuestro corazón. Esa dureza del corazón el diablo aprovecha. Porque él sabe que cuando hay un corazón que tiene partes duras, es allí donde puede entrar él y traer esas situaciones a la vida de la persona, para que no escuche la voz de Dios. El deseo de Dios aquí es que cada uno podamos entender su palabra, que podamos comprender. Y esto es importante. El enemigo aprovecha de la dureza de nuestro corazón para robarnos la palabra. Satanás, hermanos, hermanas, lo que Dios nos dice, hermanos, él lo distorsiona. Distorsionando su palabra está siempre el diablo, o haciéndonos creer algo que nunca Dios nos ha dicho. Y esto le está sucediendo a muchas personas. O empieza a sembrar esa cizaña en nuestro corazón en contra de Dios, hermanos. Por eso es importante hoy cómo usted está en su corazón, porque la palabra va a causar algo. La palabra no tiene que volver vacía. Entonces, o simplemente está el enemigo impidiendo que nosotros oigamos lo que Dios nos está diciendo. El diablo quizás ahora mismo está allí oponiéndose en este mismo momento para que usted no entienda este mensaje. Entonces se le puede cruzar, hoy tenía que comprar para hacer la cena, hoy, y empiezan algunos a pensar, mañana tengo que levantarme temprano, hoy tengo que ir a trabajar, hoy esto. Y en medio de la predicación, en medio de la palabra de Dios, ¿cuánto entienden que hace? ¿Por qué? Porque está esa lucha espiritual. Y esto es importante. Él está impidiendo que nosotros oigamos lo que Dios nos está diciendo. En 2 Corintios 4:4 dice la palabra, el Dios, y se refiere al mismo Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, importante, el enemigo ha engañado a muchos haciéndolos creer acerca de Dios esas mentiras que él le susurra en el oído a muchas personas. Escucha, hermano, por ejemplo esto, que Dios tiene favoritos. Y yo he escuchado esa frase, esa palabra. No, pastor, lo que pasa es que Dios tiene favoritos. Y algunos dicen, es que los bendice a ellos y a mí ni se acuerda de mí Dios. Y eso no es así, hermano. ¿Cuánto entienden que no es así? Eso es una mentira. Dios no tiene favoritos, hermano. Él no tiene esos favoritos. Para Dios dice la palabra que todos somos importantes. Él no hace excepción de personas. ¿O no dice así la palabra de Dios? Entonces, esto es importante porque el diablo distorsiona la palabra de Dios. Escuche, en ningún momento encontramos también que Dios desea que nosotros seamos pobres. ¿Cuántos entienden que Dios quiere que seamos cristianos prósperos? Amén. Por eso nos da su palabra. Probadme a ver si yo no abriré las ventanas de los cielos. O que su enfermedad es la voluntad de Dios. Eso no es así. Si usted está enfermo, eso no es la voluntad de Dios. Él puede usar esa enfermedad, pero para glorificarse. Pero Él no desea que nosotros estemos enfermos. ¿Cuántos entienden que esto es así? Pero el diablo distorsiona la palabra. Otros creen que Jesús vino al mundo para condenar al mundo. ¿Cuántos saben que no es así? O otros también, algunos creen que Dios odia a los pecadores. Escuche, eso no es el Dios que nosotros estamos conociendo y predicamos. Cuando la Biblia dice que Él
aborrece al pecado, pero ama al pecador. Pero el diablo distorsiona eso y muchos creen, no, es que ya no tengo oportunidad, yo soy esto y aquello, y comienzan a condenarse por sus propios dichos. Amén. Escuche, es importante. Ahora, el matrimonio, la familia, los hijos, el esposo, la esposa, son el mejor ejemplo, hermano, de cómo el diablo logra distorsionar lo que decimos para que nuestra esposa, el esposo, los hijos o la familia, escuchen, entienda todo lo contrario. El diablo ahí comienza a ver en esas charlas, en esas discusiones o en esas situaciones. Y por ejemplo, cuando el esposo le dice a su esposa, prefiero estar contigo que antes estar con mis amigos. Y miren, esto es importante porque él le dice, prefiero estar contigo que con mis amigos, mi amor. ¿Cuánto entienden que a veces quizás le habrán dicho así? 3 mujeres pueden recibir esas mismas palabras de manera diferente, porque de esto se trata. La primera puede recibir exactamente lo que el marido le estaba diciendo, y ella le va a responder, ay, tan hermoso mi osito, yo también te amo mi osito, mi bombón. ¿Cuántos apodos hay de los maridos? Mi bubi bubi, amén, mi cosita gulda, amén. ¿Cuántos se dicen esas cositas preciosas? Amor, amén. Papi chulo, ay, qué bonito mi papi chulo, se va a quedar hoy los chicos de la familia, todos ahí contentos, porque sé que él priorizó su familia, pero ella puede entender de esa forma, tal cual como lo expresó. Pero otra le puede decir, ¿qué? ¿Estar conmigo es una carga? ¿Cuánto entienden que algunos distorsionan? Algunos se le distorsiona. Vaya con sus amigos, vaya nomás. Ya a ver si te voy a abrir la puerta después. ¿Pasa eso o no pasa? Y el pobre dice, pero ¿qué dije yo? Y ahí está él, entre la espada y la pared. Y la otra le puede decir, ¿qué te estás burlando? ¿Te estás burlando de mí vos? ¿Qué me dijiste? Y porque se distorsionan. El diablo es especialista en distorsionar las palabras. Y sabes, se hace ese teléfono descompuesto que le digo yo. Amén. Y así pasa, hermano, el enemigo distorsiona nuestras palabras, y eso mismo ha hecho con la palabra de Dios. Imagínense. El enemigo siempre tratará de que en nuestro corazón esté esa tierra infértil, para que al recibir esa semilla que significa la palabra de Dios, hermano, escuchar, no podamos producir esos frutos en nosotros, ese crecimiento espiritual, estemos estancados siempre en nuestro corazón, en nuestra vida. En este punto, hermano, en este último punto, quiero que reflexionemos, mejor dicho, sobre esa semilla que representa la palabra de Dios. Amén. Y dice la palabra, como lo leímos anteriormente, una parte cayó junto al camino, ¿cierto? Y fue pisoteada y las aves del cielo la comieron, dice. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y creció y produjo una cosecha a 100 por 1, dice en esta versión. Por decirlo así, según la parábola, cuando se siembra la semilla, esta puede caer en 4 tipos de ambientes. Para los que están anotando, junto al camino, sobre la roca, en medio de espinos y en buena tierra. Amén. ¿Qué representa cada uno de estos ambientes, mis amados hermanos? ¿Qué le sucede a la semilla sembrada en cada ambiente?
Y eso estamos hablando de la palabra de Dios en tu vida, en tu corazón. Primeramente junto al camino. La que es sembrada junto al camino es pisoteada, dice. Y las aves del cielo se la comen. Estas son las personas, hermanos, que escuchan la palabra, pero a la misma no hay lugar en el corazón de ellos. No puede entrar la palabra. Escuche, se queda fuera en la superficie. El corazón de estas personas están completamente endurecidos en su corazón. Hechos 7:51. La palabra de Dios dice allí que son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros, dice. Y hay personas que resisten eso por las durezas en su corazón. ¿Qué dureza puede haber en el corazón hoy? El texto indica que esas personas son las que se quedan solo en la etapa auditiva. Escuche, de hecho, oyen con dificultad, porque en su corazón están esas durezas. Como consecuencia de sus actitudes, el diablo ahí viene y arrebata, escuche la palabra en su corazón, para que no crean y se salven. Marcos dice que el diablo les arrebata la palabra al instante. El diablo no va a esperar que esa palabra actúe en el corazón. El diablo viene y la arrebata, hermano, porque el diablo no quiere que puedas dar frutos. Pero también leemos en Efesios 4:18, dice la palabra, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, hermano. ¿Qué dureza puede haber en nuestro corazón? ¿Qué dureza puede haber? Usted tiene que analizar su corazón, porque de esa forma usted va a poder entender y escuchar la voz de Dios. En Hechos 28:27 dice la palabra de Dios, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, dice, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos ni oigan, dice, con los oídos, y entiendan de corazón y yo los sano. Porque Dios está dispuesto a sanar a sus hijos. Oyen con dificultad, no entienden, no creen. Segundo ambiente para los que están anotando. Sobre la roca, la semilla que cayó sobre la roca. Conflicto, habla de conflictos y tentaciones. Escuchar, hermano, hermana. La que fue sembrada sobre la roca tan pronto creció, escuchar. Se secó porque no tenía humedad. Esto nos habla y nos da a entender que sobre la roca, hermanos, suele haber una capa delgada de tierra en donde una semilla puede crecer, pero esta semilla crece por un tiempo, pero la circunstancia significa del tiempo comienza a manifestarse, sale el sol y la semilla se seca, debido a que la semilla no tiene agua, hermano. Porque ¿cuál es el sustento nuestro? La palabra de Dios. A esta semilla le faltó el agua, que es el ingrediente de vida, la palabra de Dios. El problema de esto es que solo oyen, entienden, reciben, creen por un poco tiempo. Son esas personas que lamentablemente el enemigo sabe que en su corazón, hermano, está esa parte donde no es fértil para la palabra de Dios. Son de corta duración, tan pronto vienen los problemas, las aflicciones por causa de la palabra o las tentaciones abandonan el evangelio, son emocionales. Amén. De hecho, la palabra dice que Jesús le dijo, en el mundo tendréis aflicciones, tentaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la palabra. Estos se conocen como los creyentes temporales, creyentes eventuales, amén, que
vienen y reciben la palabra, pero luego no crecen en la fe. Escucharon la voz y ahí está por encima nomás. No se profundizó porque no quieren eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El enemigo de una manera u otra va a secar eso. Y sabes, mi amado hermano, mi amada hermana, esto se conoce como esos creyentes que son temporales. No están dispuestos a mantener su fe en momentos de crisis. Jesús conoce a estos tipos de creyentes. Y la palabra de Dios en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, ahí dice la palabra algo muy interesante, hermano, porque dice la palabra en el versículo 23 al 25, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Él conoce, hermano, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, hermano. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Ahora, en este caso son los que no pueden hacer raíces, porque no quieren creer, no quieren crecer. La semilla se queda en la superficie, no entra en el corazón. Está allí la palabra, está esa palabra que recibió, como usted está recibiendo ahora, está ahí en la superficie nomás. Amén. Ahí está. Pero ¿sabes qué? El problema que es que cuando salimos de la iglesia nos encontramos con nuestra pura realidad. Y que esa realidad, si nosotros no dejamos que Dios trate nuestro corazón en este tiempo que nos está hablando con su gracia y su amor y su misericordia, escuchar esa palabra, cuando salgamos, esa palabra no va a dar frutos en nosotros. Son los que no pueden hacer raíces porque no quieren creer. La semilla se queda en la superficie, no entra en el corazón. El sinónimo, para los que anotan, de raíces profunda es árbol saludable y fuerte. Amén. El tercer ambiente, entre los espinos, la semilla que cayó, la palabra de Dios que cayó entre ese corazón lleno de espinos. El mundo y sus deseos significa. En este caso son los que oyen, entienden, creen y se dejan contaminar. Eso es lo que significa la palabra. En este creyente, la hierba mala, esa hierba zorra, crece junto a la semilla. ¿Cuáles son estos espinos? Y esto es importante. ¿Cuáles pueden ser esos espinos en su corazón? Esos pecados ocultos que pensamos que, bueno, como no nos está viendo mi familia, no está viendo mi esposa, no ve mi esposo, o no me están viendo en la iglesia, mi pastor no lo sabe, la iglesia no lo sabe. Pecados ocultos, pero ¿sabes qué? Dios conoce el corazón. Esos son espinos. Entonces esa palabra que usted recibe, si usted tiene pecados ocultos, va a ser esa hierba mala que está en el corazón, que no le va a permitir que escuche la voz de Dios. ¿Cuántos entienden qué es así? Las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida significan. Las preocupaciones son: ¿qué habré de vestirme? ¿Qué habremos de comer? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Cuál será nuestro futuro? Esas son las preocupaciones. La palabra de Dios, hermano, dice: primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice la palabra? Y todo será añadido por añadidura, hermanos. Escuche, la ansiedad, el afán y las angustias, todo esto, estados impiden que la palabra haya espacio en el corazón de la persona. Esos son los espinos. El engaño de la riqueza para muchos, la seguridad, la estabilidad y la felicidad, piensan que se ganan o se obtienen solamente por las riquezas materiales. Este estado consiste en amar más a la riqueza que a Dios, hermano.
Y muchos aman más a la riqueza que a Dios. Y eso les impide escuchar la voz de Dios. Una de las idolatrías más comunes de esta sociedad. Y más ahora que está modernizándose todo, con más razón. Lucas 12:16 dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Dice la palabra de Dios. Estas palabras, dice el versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico, dice, había producido mucho, dice la palabra de Dios. Y él pensaba dentro de sí, esta persona pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mi granero y lo edificaré mayor, más grande significa. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Reposate como bebé, regocíjate, dice. Pero Dios le dijo: necio, dice el versículo 20, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Porque ¿sabes qué? Muchos hacemos tesoros en la tierra. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Amén. Y muchos se afanan. Esos son esa tierra del corazón que no les permite escuchar la voz de Dios, porque están completamente preocupados por sus trabajos, por sus quehaceres, por aquello, y se olvidan de la obra de Dios, se olvidan de lo que Dios le dijo o le prometió. Y eso está sucediendo, hermano. Aquí la palabra de Dios en el verso 20 le dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Escuche, ricos, millonarios, que no escuchan la voz de Dios. ¿Por qué motivo? Por la razón que estas personas, mis amados hermanos, tienen tanta riqueza, tanto lujo, y para ellos, hermanos, escuchar la voz de Dios, ¿para qué? Si tengo todo, pero escuchar, atesoran tanto. Pero ¿sabes qué? Cuando viene el momento de que su alma tiene que partir, escuchar, ¿qué se llevan? A eso se refiere la palabra. Nada nos llevamos. Pero aquí la palabra dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Eso le espera al que hace tesoro para sí. Ahora, la Biblia dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y la pregunta es: ¿dónde está tu tesoro, hermano? ¿En dónde está? ¿En el trabajo? ¿En esto? ¿En aquello? ¿En lo otro? ¿En dónde está tu tesoro? Porque allí está tu corazón. Y a donde está tu corazón, allí puede haber esa oposición que no te permite escuchar la voz de Dios. Porque hoy, hermano, quiero decirte algo. Hoy estás escuchando la misma palabra que tu hermano. Hoy estás escuchando la misma palabra. Dígale al hermano que está a su lado, allí en su hogar, dígale, estás escuchando lo mismo que yo. Dígaselo. Aleluya. Escucha, hermanos, resumiendo lo dicho, junto al camino oyen con dificultad, no entienden y no creen la palabra. No hay espacio en su corazón porque está endurecido. ¿Cuál es la dureza que hay en el corazón? Esos resentimientos. ¿Cuál es la dureza? Esos celos. ¿Cuál es la dureza? Esa falta de perdón. Los de sobre la roca oyen, entienden y reciben, creen con alegría. Ahí está esa parte emocional, cristianos emocionales, pero creen por breve tiempo. Creen hasta que les llegan las dificultades, los problemas o las tentaciones. Y no dan fruto. Creen conforme a sus pensamientos. Su corazón no está bien para recibir la voz de Dios. Entre los espinos oyen, entienden y creen simultáneamente.
permiten que otras formas de pensamientos o actitudes crezcan, eventualmente ahoguen la semilla, la palabra de Dios, no dan fruto. Hermano, esto es lo que nos indica la palabra de Dios. ¿Cuántas palabras de Dios hemos recibido en este tiempo? ¿Cuántas palabras Dios te ha dado? ¿Cuántas promesas Dios te ha hecho? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de una manera u otra? Nos ha hablado, y esa palabra, hermano, porque en nuestro corazón no hemos meditado en esto, no hemos escudriñado este mensaje, lo que puede estar en el corazón que todavía no nos permite escuchar la voz de Dios. Amén. Mientras los músicos están atentos y vienen, quiero explicarte esto, hermano. Cada uno de los que estamos aquí hemos recibido el mismo mensaje. ¿Qué va a causar en tu corazón esta palabra? ¿Qué va a causar en estos días esta palabra? Porque no es para emocionarse e irse emocionados a nuestra casa, a nuestro hogar, a enfrentar esas dificultades con nuestra fuerza. Se trata de poder adquirir esta sabiduría y ponerla por obra. Se trata de poder, hermano, hacer que Dios nos hable, y al poner por obra, como dice la palabra de Dios, y venga esa cobertura de Dios, esa seguridad que somos salvos, esa seguridad, esa cobertura de Dios para nuestra familia, nuestro hogar. Dice Juan 10, 27, 28 nuestro texto, y quiero terminar con estos dos versículos. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mis manos. Ahora quiero que pienses esto. Esta palabra, ¿qué va a causar en tu vida, en tu corazón? Porque quiero decirte que estarás en dos realidades. La realidad que Dios puede hacer que estos dos versículos de nuestro texto principal se cumplan en tu vida. Él te va a proteger en el hueco de su mano, te da vida eterna, te da salvación, te da liberación, te da sanación. El Señor te protege, te cubre, te guarda de la pandemia, te guarda de las enfermedades. Él está dispuesto a sanarte. Ese es el mensaje de Dios, de esperanza para toda la humanidad. Pero personas, porque el diablo vino a distorsionar ese pensamiento de Dios, esa palabra de Dios, muchos creyeron más al enemigo mismo que a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón puede haber esa tierra que no está fértil. Escuchá, podemos estar hoy aquí en la casa de Dios, pero ¿cuál es el efecto que Dios está causando en tu corazón? ¿Cómo vas a proseguir de ahora en adelante? Porque si vos querés dar frutos al 100 y ver cómo Dios se glorifica en tu vida y se cumple nuestro texto principal, escuchá, tenés que ser esa oveja, oír su voz, conocerle. Él te conoce, Él está dispuesto a ayudarte, bendecirte, pero tenés que creer, pero tenés que dejar que trabaje en tu corazón. ¿Qué es lo que puede haber en el corazón que no te permite escuchar la voz? O viene ese enemigo y te la roba rápido. Cuando salgas de aquí, cuando salgas de tu casa, el enemigo roba esa palabra que estás escuchando. Hermano, basta de estar emocionalmente viviendo un cristianismo, caminando en el camino de Dios con esa emoción en nuestra vida, vivir solamente por emociones. El pueblo de Dios se tiene que mover por el Espíritu de Dios. El pueblo de Dios tiene que alcanzar esas promesas. Pronto viene a Cristo a buscar su iglesia. Pronto cada uno de nosotros veremos aquel como lo vieron irse. Lo vamos a ver venir a buscar a su pueblo, a su iglesia. Ahí debemos estar nosotros con una mentalidad de discípulos, no una mentalidad de multitud. La multitud espera, la multitud recibe el mensaje, pero en su corazón están los espinos, está la dureza, está ese pedregal, su corazón infértil. Pero los discípulos son los que
allí en su casa escuchando este mensaje. Es el mismo mensaje que estamos predicando aquí en la iglesia. Y quizás usted tenía la oportunidad de venir a la iglesia. Quizás usted tenía la oportunidad. Quizás usted lo está escuchando mañana, lunes, el martes, miércoles, el día que usted dedique el tiempo de crecer espiritualmente en su vida. Pero este mensaje ha sido predicado hoy. Hoy el Señor, primero de este año 2020, de este mes 11, el Señor ha dado un mensaje al pueblo de Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué dureza tienes que no te permite escuchar la voz de Dios? Hoy el Señor quiere hacer algo en tu vida. Hoy el Señor te está haciendo escuchar este mensaje. Quiero que te pongas de pie allí donde tú estás ahora, aquí en la iglesia y allí en su casa. Y quiero